Bueno, buenas tardes. Seguimos entonces con esta sesión. ¿Es la cuarta ya o quinta? Quinta sesión, yo creo que de la clase de computación científica. Estamos en el tema de interpolación. La vez pasada hablábamos de interpolación polinomial y quedaron ahí como unas dudas sobre el error al aumentar el número de puntos cuando utilizamos unos puntos no uniformes, sino utilizando los puntos de Chebyshev. Entonces yo creo que vamos a arrancar por ahí. Luego vamos a meternos en el tema de interpolación ortogonal. Vamos a utilizar algunas funciones ortogonales analíticas y luego utilizar un método muy poderoso que es el método QR, que utiliza el algoritmo de Gram-Schmidt para ortogonalizar vectores. Y esto me parece que quiero que vean como el poder de ese método. Y luego nos metemos en un tema que yo creo que a muchos les interesa, que es la interpolación por tramos. En interpolación por tramos, pues vamos a ver Hermite, vamos a ver splines y una familia de splines que es la base B o B splines, ¿listo? Y en código vamos a ver las de Hermite, ver cómo, por lo menos cómo funciona las de Hermite, que yo creo que no va a alcanzar como para mucho más. Eh, Listo, entonces no siendo más, antes voy a compartir el, el código como para que veamos. Voy a compartir pantalla, voy a compartir el código. ¿Dónde está esto? Este es interpolación polinomial. Ya ustedes también tienen los códigos, creo yo. Me, me indican si están viendo lo que es. Un documento como de matemática, creo. Este que está acá, donde No, dice Júpiter, Júpiter. Júpiter, sí, Ah, Júpiter. ya es Júpiter, así, dice análisis de error en interpolación polinomial. Ujú. Muy bien, listo. Entonces, este es el que quería que vieran. Entonces, la vez pasada lo que vimos era que la base monomial generaba una matriz A con un número condicional muy alto, altamente sensible. Reconstruimos entonces una base monomial normalizada, que era esta, y luego utilizamos la interpolación de Lagrange. ¿Sí? Eh, Finalmente, lo que vimos es que si utilizábamos los puntos de Chebyshev, que están por acá, más adelante, bueno, estas son las funciones, la función de Runge, el monomio bien, que es el monomio normalizado. Hice una función de espaciado para utilizar en la opción 1 espaciado lineal y en la opción 2 la de Chebyshev, que sería esta, que utiliza el coseno de 2n-1. Y listo. La de Lagrange, entonces, es para hacer la interpolación de Lagrange, utilizando polinomios de Lagrange. Y hago varias funciones de fit, que sería, o de, ya desde, más bien de generar la solución del polinomio o de la función de interpolación. Entonces, estas con monomios, básicamente utiliza una evaluación del polinomio con los coeficientes que hallemos. Esta sería el de monomios, pero normalizados. Entonces aquí vuelvo a llamarlas monomios acá. Sí, esto es del anterior. Y aquí sería el ajuste con la función de interpolación de Lagrange, el polinomio de Lagrange. Listo, recuerda que Lagrange, como, digamos, como es en los puntos de interpolación termina siendo un delta de Dirac, pues la función sería delta de Dirac, entonces la matriz A es una matriz de identidad y como es una matriz de identidad, pues simplemente para interpolar simplemente es multiplicar cada polinomio por el valor en el que el valor es distinto de cero. Entonces, digamos que es como multiplicar la función de Lagrange en cada punto multiplicado por cada punto de interpolación. Entonces, simplemente es esa lo que tenemos acá. Muy bien, entonces, básicamente eso es lo que tenemos acá. Vamos a tener la función de Runge. Eh, Aquí lo llamo. Aquí entonces tenemos la función de Runge va entre -3 y 3. Opción 2 es porque voy a hacer el espaciado de Chebyshev. Podemos arrancar con el espaciado uniforme. Aquí pongo 1000 puntos como para hacer el análisis y puse 100 puntos para calcular el error, si no estoy mal. Ah, no, son 100 puntos porque lo que quiero hacer es variar
el número de puntos de interpolación. Entonces voy a poner un 100 máximo de tal forma que voy a capturar el error utilizando monomios, monomios normalizados y Lagrange. Y aquí lo que vamos a ver es el error para cada uno de ellos y ver cómo cambia el error entonces con el número de puntos de interpolación. Bien, listo. Entonces acá hacemos un ciclo y ese ciclo pues va de 0 hasta el número de puntos de interpolación que queramos. Hago un espaciado para hacer el cálculo y ese espaciado pues va a tener la opción, que en este caso es opción 1 uniforme, con n puntos de interpolación y va a ser entre A y B. Y calculamos entonces la función de Runge en ese tiempo. Y luego, para hacer el análisis ya del error, pues utilizamos un TC que sería como el tiempo continuo, con 1000 puntos, y evaluamos de nuevo Runge para ese caso. Aquí entonces hacemos el cálculo del monofit, que sería como las soluciones utilizando monomio, las soluciones con el monomio normalizado y las soluciones con Lagrange, y calculamos el error medio cuadrático. Bien, eso es como lo que tenemos acá, y finalmente graficamos los 3 errores, uno en color rojo, azul y verde, y listo. Muy bien, entonces vamos a correr esto. ¿Alguna pregunta del código? Mientras de pronto ustedes ahí van viendo, yo voy corriendo. Lagrange, monofit, Lagrange. Espero que este corra rápido. Ahí va corriendo, ahí está trabajando, ahí ya funcionó, ya corrió y este sería el error. Este es el error con una distribución de puntos de interpolación uniforme. Si quiere ver un poco más grande, entonces aquí tenemos un error relativamente pequeño al principio, pero a medida que voy aumentando el número de puntos, el error se va incrementando fuertemente. Las líneas, aquí debería ponerlo leyenda, pero recuerden, el rojo y el azul son utilizando el monomio normalizado, y la verde es utilizando Lagrange. Recuerdan que Lagrange es pues, relativamente estable o es estable la matriz, porque la matriz simplemente la identidad. Entonces, digamos que el error se sigue incrementando por el número de puntos que tenemos uniformes que te genera el fenómeno de Runge. Listo, entonces digamos que ese error es muy malo. Utilizando una distribución uniforme de puntos, el error se incrementa así, terrible. Entonces lo que vimos es que podemos mejorar esto si utilizamos la opción 2. Si la opción 2, recuerden que la opción 2 de interpolación, de puntos de interpolación, en el espaciado, la opción 2 es utilizar la función de Chebyshev, que sería la función no uniforme. Vamos a ver, va corriendo, ahí está pensando, está corriendo, ya corrió. Y acá sí vemos entonces, a diferencia del anterior, donde la función iba empeorándose a medida que aumentaba el número de puntos de interpolación, en este caso que se utilizan los puntos de Chebyshev, para todos los 3 casos, el error empieza a disminuir, disminuye, hasta un punto que justo era alrededor de los puntos que vimos la vez pasada, alrededor de un poco más de 40, y a partir de 40, por el número de puntos y el número condicional de la matriz que se utiliza con monomios, el error ya genera como este problema acá, que es un problema de redondeo, parece ser. Entonces acá hay un error de truncamiento porque estamos disminuyendo, digamos, estamos aumentando los puntos, por lo tanto estamos disminuyendo la distancia entre puntos, pero llega un momento en que ya, digamos, se hace tan grande la matriz y el número condicional es tan grande que ya el error genera este problema. Sin embargo, si ustedes ven entonces, utilizando Lagrange, el error sí sigue disminuyendo sin problema, incluso con mayores número de puntos. Entonces aquí vemos lo problemático que es tener esa matriz con un número condicional tan alto para los 2 casos, tanto para el monomio como para el monomio normalizado. Entonces, aquí vemos entonces lo que vimos la vez pasada, solamente en 2 casos, cuando hicimos como 21, 41 y 101, que vimos ese error tan terrible. Ya pueden ustedes jugar
con el código si quieren hacer. Por ejemplo, intenté hacer puntos aleatorios, que es más o menos lo que quiere hacer también Gustavo con las superficies, y los puntos aleatorios no me funcionaron muy bien, entonces lo quité. Bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, profe. Creo que no. Bien, listo. Ya ahí les queda el código, se los mandé, fue el primero que les mandé para que si quieren manipularlo, jugar con él, ahí les queda. Muy bien, ahora entonces voy a dejar de compartir para empezar entonces con la clase ya de polinomios ortogonales. Voy a cambiar acá la cámara, entonces, si me dicen si se ve bien. Sí. Fijar video. Uy, tembló el asunto. Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a ver varios temas, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Por lo pronto vamos a arrancar con polinomios ortogonales. Muy bien, entonces, cuando uno define, bueno, para poder definir polinomios ortogonales, primero hay que definir el producto interno, ¿cierto? Bueno, vamos a tener polinomios del t, que es un polinomio en función del tiempo, en función de una variable t. Vamos a tener el polinomio q, entonces digamos son los polinomios. Y vamos a tener una función omega t, que es una función de peso. Que lo que hace, pues básicamente es agregarle un peso, darle un peso donde uno quiere tener un mayor énfasis de las funciones de interpolación, por ejemplo, o de los polinomios, donde quiere que se disminuya o se incremente el error o reducir el error que se quiere con estos polinomios. Entonces, el producto interno, en el caso de estas dos funciones, PQ, puede representarse así, algunas veces pues con paréntesis, otras veces con brackets. Se define entonces como la integral en un intervalo de a a b del polinomio pt, qt, y aquí se multiplica por esta omega t dt. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que queremos es que evaluar el producto interno, que lo que hace es ver qué tan similares o qué tan disímiles son estas dos funciones. Si estas dos funciones, P y Q, son ortogonales, ¿qué pasará? Entonces el producto interno PQ es igual a 0. Listo. Entonces digamos que esta es la definición. Dos polinomios o dos funciones son ortogonales cuando su producto interno es igual a 0. Entonces si tenemos un conjunto P sub i ortonormal, entonces, digamos, el producto interno de los PI, PJ va a ser igual al delta de Dirac. ¿Sí? Esa sería como la definición de un conjunto de polinomios ortonormales cuando su producto interno termina siendo la función delta Dirac. Y hay formas recurrentes de resolver o de encontrar estos polinomios. Voy a poner un ejemplo que es los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre tienen una forma recurrente que sería k más 1, que multiplica la función p de k más 1. Y esta p de k más 1 se encuentra en función de los pk y pk menos 1. Entonces esto es igual a 2k más 1 multiplica a t pk en función del tiempo menos k pk menos 1 en función del tiempo. Digamos que esta función que tenemos acá, pues se encuentra la función pk más 1 en función de la anterior y la anterior a la anterior. ¿Sí? Listo. Para ello toca definir las iniciales, digamos. Entonces uno dice, ok, entonces P0 de t, la primera función es 1. Bueno, esto también va en un intervalo, ¿cierto? Los polinomios de Legendre van en un intervalo entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, digamos, la primera función entre menos 1 y 1, que podríamos ponerlo acá si quieren. Como si uno tiene acá
digamos, esta sería como el intervalo t de estos polinomios. Pues entonces la primera es como una función constante y aquí vale 1. Entonces esta que está acá podría ser como P0. ¿Listo? Ahora la P1 de t va a ser igual a t. Entonces sería como si vale en menos 1, pues vale menos 1, pasa por 0 y aquí terminaría en 1. Esta que está acá sería P1. ¿Listo? Y como ven, entonces P0 y P1 son ortogonales, porque, digamos, si yo integro la multiplicación de estas dos, va a ser la integral de esta superficie, que por acá tiene un valor negativo y aquí positivo de igual área, pues va a ser 0. Muy bien, P2. Ya para P2, como tenemos las anteriores, sí, que podemos entonces encontrar una función, a partir de las anteriores podemos encontrar la función P2 de manera recurrente. Entonces P2, pues si utilizamos hasta acá sería, como es 2, entonces K sería 1, o sea que sería 1 más 1, que multiplica P2 en el tiempo, igual a, esto sería 2, en este caso K es 1, por lo tanto es 2 más 1, que multiplica por T, PK sería T, por T entonces, menos K es 1, entonces sería por P, que entonces sería 1 acá. Listo, PK menos 1 en ese caso sería 1, este sería T y K sería 1. Entonces aquí tendríamos esta función. Simplemente entonces esto sería P2 en el tiempo, esto sería 3, 2 más 1, 3, T cuadrado menos 1 sobre 2, porque aquí tengo el 2 que tengo acá. Y esta sería entonces el polinomio de orden 2, que es una parábola. Si ustedes ven acá una parábola, eh, con valor cuando vale 0, es una parábola positiva, cuando vale 0, t está en menos un medio, o sea que la función está como por acá. Y cuando vale menos 1, quedaría en menos 1, ¿cómo sería? Menos 1 al cuadrado 1, 3 menos 1 es 2, 2 sobre 2 es 2, o sea que quedarían desde 1 hasta un medio. Sería una parábola así. 2 sobre 2 no es 1, profe. Sí, sí, sí. O sea, Ah, quedaría como 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. ujú. Y pero partiendo de acá desde menos un medio. ¿Sí o qué? Desde menos un medio y va 1 a 1. Listo. Eso sería el polinomio de orden, esta sería 0, 1, pero no de orden 2. Y polinomio de orden 3, entonces, sería de la forma siguiente. Pues haciendo el mismo procedimiento, uno encuentra que eso es 5t al cubo menos 3t sobre 2. Listo. Eh, pues si uno puede seguir acá, P4T, esto es 35T a la 4 menos 30T al cuadrado más 3 sobre 8. Y así uno puede seguir, ¿sí o qué? Y uno puede seguir cuantas veces sea. Los matemáticos les encanta esto y digamos que entonces los matemáticos construyen distintas familias de polinomios que tienen distintas características. Entonces está, además de Legendre, está, a propósito, está Chebyshev, ¿cierto? Está por ahí Jacobi, está Laguerre, está Hermite. Y así hay un poco de polinomios ortogonales entre sí que los matemáticos pues, han construido durante mucho tiempo. Bien, entonces digamos uno podría entonces utilizar estas funciones, estos polinomios, para ser utilizados como funciones base. Listo, se supone que estos polinomios son ortogonales entre sí y uno puede calcular entonces el producto interno de todos esto utilizando la definición de producto interno y ver si P0 si es ortogonal a P1, P1 a P3, así. Muy bien. Eso lo vamos a ver ahorita, vamos a ver estos polinomios pues como ya más en detalle, uno podría tener más polinomios, por ejemplo el polinomio de orden 3 pues es algo, me imagino algo como esto, pasa por 0 y algo así, ¿cierto? Entonces ya sí, uno va teniendo polinomios, este sería P3, este que estaría acá por acá es P2, y así va teniendo uno polinomios entonces entre sí. Muy bien, entonces digamos que uno tiene esta familia de polinomios y con esa familia de polinomios podríamos interpolar.
Pero digamos que esa familia de polinomios que teníamos antes, o que tenemos acá, es en el continuo, digamos, cuando uno ya discretiza o cuando uno encuentra los valores en un espacio, en un computador, pues ya no va a haber, digamos, el beneficio del continuo, sino que vamos a tener valores discretos y va a llegar un error, el error de truncamiento o el error de redondeo. Entonces, por eso es importante tener una estrategia que nos permita ortogonalizar o ortonormalizar espacios vectoriales. Recuerden que lo que nosotros tenemos entonces en el computador, básicamente en una matriz, son espacios vectoriales. Y lo que queremos entonces es tener un método también que nos ayude a ortogonalizar esos espacios vectoriales. Entonces, vamos a hablar de vectores. Vamos a volver a hablar un poquitico como de vectores y subespacios vectoriales. De nuevo, ¿por qué? Porque, digamos, no siempre tenemos funciones analíticas para los vectores. Quizás tenemos otro tipo de funciones y entonces nos interesa es, a partir del que tenemos ya en un espacio, digamos, en una matriz, en un método numérico, pues queremos es encontrar los vectores ortogonales que allí existen. Muy bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Muy bien, si nosotros tenemos, geométricamente hablando, ¿cómo se definiría dos vectores ortogonales? Si uno tiene en el espacio X, Y, Z, si tenemos el espacio X, Y, Z, y tenemos dos vectores, un vector por acá, U, y un vector por acá, B. Este U tiene una magnitud U y este vector acá tiene una magnitud B. Y hay una distancia entre ellos, ¿cierto? Una distancia que está marcada por la norma, digamos, de U y B, U menos B. Muy bien, ¿cómo podemos garantizar que U y B son ortogonales? ¿Ese era el producto punto? Bien, muy bien. Sí, el producto de puntos vale cuánto. Bien, eso viene de un problema geométrico y pues, digamos que si son ortogonales y su nombre viene es porque hay un ángulo de 90 grados entre ellos dos, ¿sí o qué? Sí. Muy bien. Entonces, digamos, dos vectores, entonces, son ortogonales. Estos los dos vectores son R3 aquí, digamos. Son ortogonales entre sí. Si el ángulo que forman es 90 grados. Listo, son perpendiculares. Entonces, si uno aplica, si son ortogonales, pues uno puede aplicar Pitágoras. Por lo tanto, digamos, la magnitud al cuadrado de U más la magnitud al cuadrado de B es igual a la magnitud de U menos B al cuadrado, ¿cierto? La magnitud de U proviene de multiplicar a U transpuesto por U. La magnitud de B también viene de multiplicar B transpuesto B. Y esta sería entonces U menos B transpuesta multiplicada a U menos B. Bien. Si desarrollamos entonces esto sería U transpuesto por U. Esta es U transpuesto menos B. Entonces menos U transpuesto B. Este sería acá menos B transpuesto U. Y este sería más B transpuesto B. Listo, pues entonces aquí podemos cancelar, digamos que queda, o pasamos de para allá, o bueno, como quieran, este se cancela con este se cancela con este, y encontramos que U transpuesto B más B transpuesto U es igual a 0, ¿sí o qué? Digamos que uno puede, básicamente estos dos son lo mismo, entonces podremos decir que U transpuesto B es igual a 0, y lo que decía entonces Luis Felipe es eso. Digamos que esto es aplicable a Rn. Entonces nosotros podemos no solamente pensar que esto es aplicable a R3, sino que pues, esto es aplicable a Rn.
Muy bien, entonces en Rn, si nosotros tenemos un conjunto, una base ortonormal, que va a tener las funciones 1, U2, bueno, los polinomios U1, U2, U3 hasta UN. Esto forma un conjunto ortonormal. Quiere decir entonces que primero la magnitud de todos es igual a 1 y que si hacemos el producto punto UI transpuesto UJ, esto va a ser entonces el delta de Dirac, que es muy similar, pues, o sí, lo mismo que teníamos que el producto interno entre UI, UJ que teníamos allá antes, sería el delta IJ. ¿Listo? Entonces, digamos que en términos geométricos o espacios vectoriales o de álgebra lineal, pues el producto interno termina siendo similar al que teníamos antes de las funciones, como la definición de la integral de los dos polinomios. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien. Todo bien, profe. Ahora. Súper. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos una base o un conjunto ortonormal y vamos a definir entonces una nueva, Q, y lo llamamos Q, pues, para conectarlo de una vez con el método QR que vamos a ver más adelante. Y digamos, estos son Q1, pues esto no es QI, esto es Q1, Q2 hasta QN, y esta es una base ortonormal. Bien. Muy bien, esta base ortonormal entonces nos va a permitir expresar cualquier vector como una unión de una sumatoria de unos coeficientes alfa, llamémoslos alfa i, que multiplican a cada uno de esos qi, y esos van desde 1 hasta n. ¿Listo? Ese espacio, entonces, digamos que esta base ortonormal, ya sabemos que tiene un span, ¿sí o qué? O que tiene un rango, más bien. Forma un rango. Y si el vector B no está completamente definido en el rango de la base ortonormal, ¿qué pasa? Eso fue lo que vimos hace como 2 clases. Digamos que tenemos un vector acá Q1 y por acá un QN, ¿sí? Entonces acá tenemos, digamos, un espacio que cubren estos vectores. Es posible que el vector B no esté completamente ubicado acá, sino que va a estar en otro lugar, ¿sí? En otro lugar distinto, va a haber un ángulo distinto entre este vector B y el plano que está formado por todos los Q. Entonces va a haber una proyección de Q en este espacio y un sobrante, ¿cierto? Sí, va a haber un sobrante acá. Va a haber una proyección en el espacio de Q, ¿sí? Y esa proyección en el espacio de Q pues está determinado por la sumatoria de todos los alfa QI, ¿sí? Y va a haber un residuo. Digamos, esto que está acá es un residuo. Bien, entonces este residuo lo ponemos acá. Bien. Entonces todo lo que tenemos acá, este que está acá, forma la proyección, digamos, forma la proyección de B en Q. Ahora, ¿cómo encontramos alfas? ¿Cómo encontramos los alfas? Los alfas, como son la proyección del B en ese espacio formado por los Qs, pues entonces el alfa I será el producto interno entre QI, y aquí lo pongo asterisco porque puede ser complejo, o sea, es el conjugado de QI transpuesto, o sea, que multiplica para poder hacer el producto interno por B. Entonces aquí tenemos esta sí sería la proyección de B en el espacio de Q. Bien, de tal forma que aquí teníamos entonces el residuo
más la sumatoria en i desde 1 hasta n de los QI asterisco que proyecta B multiplicados por los QI. Muy bien. Esto entonces digamos que es cómo puedo yo proyectar este vector B en un espacio Rn en un espacio de una base ortonormal Q, donde tenemos para cada, digamos, para un número determinado, pues vamos a tener unos residuos. Entonces, digamos, estos alfas son los coeficientes y finalmente los coeficientes son la proyección. Y luego acá tenemos entonces acá estos coeficientes serán los alfa i acá, que multiplican a cada uno de esos vectores ortogonales. Muy bien, sí, eso lo podemos asociar a, de nuevo, por ejemplo, a Fourier, que es algo que para nosotros es como común en electrónica o en señales. Y es que yo en Fourier pues voy a tener múltiples armónicos, el primer armónico, el segundo armónico, el n armónico, y lo que hago en una señal es ver cómo se proyecta cada uno de esos armónicos en una función determinada. Finalmente, entonces, Fourier lo que hace es hacer la suma de todos los armónicos de Fourier, cada uno multiplicado por un coeficiente, como una proyección, y finalmente pues va a haber un error quizás, y ese error está relacionado con el residuo, porque es el espacio nulo, es lo que yo no puedo proyectar de lo que yo tengo de la señal en ese espacio de Q. ¿Listo? Para acá entonces. Sí. Perdón, profe, pregunta. ¿Ese vector B sale del plano como plano perpendicular a QN? ¿Este vector de acá? Sí. Sí, es como por fuera del plano, exacto. Es como por fuera del plano. Pero no es perpendicular al plano. No es perpendicular al plano, no. Ok. No, aquí hay un ángulo teta, digamos. ¿Sí? Y lo que se hace es, este B lo que hace es proyectarse en este plano. ¿Sí? Y entonces este que tengo acá es básicamente esta sumatoria que tengo acá. Es la sumatoria de todas las proyecciones de B en los distintos vectores ortogonales del espacio de Q. Y lo que sobra es el residuo. Es el residuo. Sí, la vaina es que no puedo graficar aquí un hiperplano. Pero digamos, esto que está acá es realmente un hiperplano, sino que lo pongo solamente con Q1 y con Q y con Q y con QN. Nelson, creo que lo que el profe Tobón te trata de decir es que si este es el plano, el vector que está saliendo no está así perpendicular, sino que es un vector como así. Ajá. Entonces, por vectores, tú puedes descomponer el vector, digamos que en un componente X y en un componente Y, por así decirlo. En un componente, exacto, ok. paralelo al plano. Exacto, el componente paralelo al plano y el perpendicular, por así decirlo. El perpendicular es ese R que le está diciendo el profe Tobón, que es el residuo, y el paralelo es ese que no tiene eléctrica, que está entre B en rojo y QN. Esa sumatoria. Sí, esa sumatoria. Ok. Entonces, Disculpa, Luis. Ese es así como lo mostras, él no tiene proyección sobre QI, ¿cierto? Q1. Solo se proyecta sobre QN. No, sobre Q, no, sobre todo el espacio sobre de este Q. plano, sobre todo este plano, sobre todo todo este espacio de vectores. Porque Q1 y QN generan todo este espacio. Sí, realmente Q1 está Q1, Q2, Q3, hasta QN. Realmente este azul que está acá es una representación del hiperespacio en Rn. ¿Sí? Digamos, este azul es un Rn. Sí, formado por Q1, pues, digamos los que tengo acá, Q1, Q2, Q3, hasta QN. Realmente. Entonces, digamos que la proyección de B en ese espacio hiperdimensional realmente está proyectando en cada uno de estos. Aquí está un alfa 1, aquí hay un alfa 2, aquí un alfa n. ¿Sí? Y esas alfas lo que hacen es decir como un peso de cuánto tengo que yo contribuir de Q1 para formar B, cuánto de Q2 para formar B, cuánto de Q3, cuánto de Q4, hasta cuánto de QN para poder formar B. Finalmente, si yo hago la suma de todo esto, la mejor proyección que tengo, lo más cercano que tengo a B es esta sumatoria que tengo acá.
Y no, Ok. no puedo representar este de acá, porque este que está acá es en el espacio nulo de Q. Ok. Sí, exacto. Gracias, profe. Gracias, Luis Felipe. Muy Dale bien, con Luis gusto. Felipe. Cámara, es todo lo más de chévere, ¿eh? Esa cámara ahí. Sí. Todo es youtuber. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces estamos bien. Bien, voy a, entonces, a pasar a la siguiente. Digamos que este sería como el concepto fundamental que hay detrás del algoritmo QR o el algoritmo de Gram-Schmidt. Entonces, ortogonalización utilizando el método de Gram-Schmidt. Entonces, básicamente lo que hace Gram-Schmidt es, yo tengo, digamos, un vector inicial cualquiera. ¿Cómo sería? Iniciemos, por ejemplo, con un vector, con una matriz A. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una matriz A, yo esa matriz A la puedo descomponer en múltiples columnas. ¿Sí? Y lo que quiero con esta matriz A es transformarla en unos vectores columna. Estas columnas que tiene A no son ortogonales entre sí. Y lo que quisiera es ortogonalizar estas columnas a través de un método. Entonces, digamos que aquí va a tener entonces ahí sí los Q1, los Q2, Q3 hasta Qn. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer, entonces vamos a descomponer, esto es una matriz también de vectores ortogonales, es tener una matriz de residuos. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí un primer residuo R1, R11, aquí vamos a tener un residuo R12, aquí vamos a tener el residuo R22, aquí vamos a tener así sucesivamente hasta tener un residuo R1N, aquí a un R2N y así hasta tener el RNN. Si esta matriz es N por N, pues aquí vamos a tener entonces una matriz de residuos cuadrada y también la matriz de Q, la matriz Q también va a ser cuadrada N por N. Bien, si nosotros, y todo esto que está acá, por debajo, este triangular inferior va a ser puros ceros. Si hacemos esto entonces, ustedes ven que si multiplicamos este vector ortogonal Q1 por el de residuos, no, ¿cómo encontraríamos más bien el vector A1? Q1 por el primer residuo, ¿no? Q1 Entonces R11. el A1, exacto, va a ser el R11 por Q1. ¿Sí o qué? Ujú. Muy bien, ahora el A2 será El pues el R12 R12 Q1 Q1 más el R22 2 Q2. Q2. El A3 R13 Q1 más el R23 Q2 más el R33 Q3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ujú. Hasta que se tenga el otro, hasta que el AN, finalmente el AN pues va a ser la suma de todos los R, I, N, Q, I, ¿sí o qué? En I. Entonces digamos que uno entonces, finalmente, el primero que cojo es igualito casi al Q1, solamente que va a estar normalizado. Entonces, el procedimiento, ¿cómo sería? Pues a partir de acá, digamos, podemos llegar a que el Q1, el primer vector ortogonal, pues simplemente va a ser el A1, la primera columna de A sobre el R1, el R11. Bueno, pues el R11 pues es simplemente la norma quizás de A, ¿cierto? ¿No? Entonces uno podría decir como que A1 sobre la norma de A, de A1, ¿sí? Para que quede normalizado. Entonces sería como la norma 2. Listo, entonces uno podría encontrar ahora el 2. Si ya tengo el Q1, ¿sí o qué?
Ya tengo el Q1, pues yo puedo reemplazar el Q1 acá, quitárselo a 2 y despejar Q2. ¿De acuerdo? Entonces, como que el Q2 va a ser despejar de aquí el Q2. Entonces va a ser el A2, ¿sí? Menos el R12 que multiplica al Q1 sobre el R22. Ahora, Profe, ¿los Q son ortonormales o ortogonales? ortonormales. Ortonormales. Sí. Por eso entonces se tiene que, digamos, Claro, por eso se sí, divide por la por norma. eso se normaliza, por eso se divide por la norma para que, claro, el producto Q1 dé 1. Listo, entonces básicamente lo que estamos haciendo acá es quitarle a A2 la proyección de Q1, dejarlo solito y normalizarlo. ¿Sí? Y así sucesivamente, bueno, Qn entonces va a ser el AN y al AN le quitamos pues todos los RIN, QI y lo dividimos entre el RNN. Lo normalizamos luego al final. Entonces, a la N le quitamos todas las proyecciones de los Q anteriores y lo dejamos limpio y lo dimos entre RN para obtener el QN. Ese sería como el algoritmo de Gram-Schmidt. Entonces, esto que está acá sería el Gram-Schmidt. Bueno, para calcular los pues los RJ, los R y J, pues simplemente es la multiplicación del QI asterisco multiplicado por el AJ. Entonces lo que decíamos es la proyección de la AJ, digamos, de uno de los vectores cualquiera AJ, J décimo A, en QI. Y el RJ, JJ, la norma, digamos, la norma 2, pues va a ser el AJ menos la sumatoria de los R y JQI en I, desde 1 hasta J menos 1, norma 2. Perdone, profe, ¿eso que está encima del QI es un asterisco? Sí. Eso es notación. Transpuesto conjugado. Ok. Muy bien, entonces, ¿cuál es el asunto acá? Lo que hacemos es descomponer una matriz de n por n que tiene vectores columna A en vectores ortonormales Q y una matriz cuadrada de residuos. ¿Listo? Si vemos esto, entonces la primera columna de A la vamos a transformar en el primer Q1 y para eso entonces lo que utilizamos es un residuo que va a ser la norma 2 de A para que quede el Q1 normalizado. En la 2, entonces, lo que vamos a hacer es quitarle la proyección de Q1, porque ya, digamos que ya lo resolvimos antes, y lo que encontramos entonces es el residuo 2,2 para encontrar el Q2 normalizado. Y repetimos ese proceso hasta cubrir todo el espacio. Si la matriz no es... si la matriz es no singular o la matriz es no... digamos, su determinante es distinto de 0, pues podemos decir que podemos encontrar todos los valores de Q. Pero si la matriz es singular, quiere decir que una de ellas seguramente no es función de las otras. Es decir, que podemos encontrar que uno de los Q es 0. Si eso ocurre, entonces tenemos problemas con A y no podemos aplicar, no vamos a encontrar digamos, no vamos a encontrar todo el espacio de Q, sino que nos va a hacer falta uno y ahí vamos a tener problemas. Pero bueno, si la matriz es no singular, vamos a encontrar n vectores ortonormales de Q. Tengo un mosco por acá. ¿Alguna pregunta con el método de Gram-Schmidt? No lo vamos a implementar, vamos a utilizar solamente el QR, ¿ok? Profe, ¿esa notación del magnitud 2, eso es norma? Norma 2, sí. Norma 2.
Joan no ha escrito nada. Gustavo, Hugo, ¿están por ahí todavía? Nelson. Sí, claro, profe. Sí, profe, acá. Bien. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien, entonces voy a compartir voy a compartir el código, ¿listo? A ver, por acá. Vamos a ver, este es por tramos. Este es el ortogonal. ¿Ya están viendo donde dice interpolación ortogonal? Sí. Yo sí. Sí, profe. Voy a limpiar todo esto. Muy bien, vamos a iniciar con los polinomios de Legendre, que fueron los que vimos. Esta es la forma recurrente. Lo único que hice fue, en lugar de poner acá k más 1, lo que hice fue ponerle k en términos de k menos 1 y k menos 2. Pero básicamente es lo mismo que les puse yo allá en las notas. Voy a dejarlo por acá. Aquí también en las notas está aquí al ladito. Lo que les digo es que en lugar de hacerlo k más 1, aquí k más 1, lo que estoy haciendo aquí en el código es ponerlo en términos de k. Pero igual, la forma recurrente es la misma. Arranca con 1, luego t, luego 3t cuadrado menos 1 sobre 2, luego 5t cubo menos 3t sobre 2 y así sucesivamente. Tenemos entonces polinomios de orden 0, 1, 2, 3, 4 y hasta donde ustedes necesiten tener esos polinomios. Muy bien. Utilizo la función exponencial, bueno, no sé si lo utilizo realmente. Aquí está la de Runge, por si la necesitamos. Y aquí está entonces digamos, la función recurrente de Legendre. Mire que yo no voy a hacer explícitos los polinomios. Voy a utilizar la función recurrente de Legendre, que sería no sé, 2k menos 1 por t por p anterior menos k menos 1 por el anterior al anterior. Entonces aquí sería 2k menos 1 por x, no utilizo t sino x, por pk, menos k menos 1 por pkk, que sería como el anterior del anterior, y todo dividido entre k. ¿Listo? Bueno, aquí simplemente evalúo la función de Runge entre menos 3 y 3, 21 puntos para interpolar, 100 puntos para evaluar, y aquí llamo la función de Runge. Muy bien. Muy bien, aquí entonces encuentro los polinomios de Legendre y voy a graficar los primeros 5. Como tenemos 100 puntos para analizar o para evaluar, entonces se pueden encontrar 100 polinomios de Legendre distintos. Voy a graficar solamente los primeros 5. Listo, estos serían los 5 primeros polinomios de Legendre, que son ortogonales entre sí. En la línea azul ustedes ven la constante, el P0. En naranja ven P1. Por aquí en verde está la parábola que teníamos ahorita. Aquí en rojo está el P3 de tercer orden, del polinomio de tercer orden. Y por acá en moradito tenemos el polinomio de cuarto orden, sería. ¿Sí? Listo. Aquí, muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer entonces es multiplicar la matriz. Va a ser multiplicación de todos los polinomios por todos los polinomios y ver los primeros 10 a ver cómo se ve. Hago la multiplicación entre matrices, entre la matriz traspuesta y la propia matriz de PK, que es la matriz de polinomios, y lo que voy a ver son los coeficientes de la matriz. Y aquí están entonces. Entonces, si ustedes ven, el primero es el valor más alto, la diagonal es la más importante, pero no sé si alcanzan a ver, y hay valores que no necesariamente son 0 por fuera de la diagonal. Es más, si agrandamos esto, seguramente se van a notar más que no son 0 fuera de la diagonal. Wow, por acá, mira, ¿sí se alcanzan a ver o no? No sé. Como una cuadrícula de ajedrez. Sí, como una cuadrícula de ajedrez. Eso, digamos que donde 0 está bien moradito. Pues yo no sé qué pasó acá, porque no tenía más. Ok. Hasta 20 llegó, porque hasta 20.
Ah, ya, porque el n lo pusimos como 21. Solo calculó 21. Para que veas esto, mira. Pero esto puede ir hasta NC. Funciona. Ah, ahorita sí. Lo tenía hasta N, pero podría funcionar hasta NC. Entonces, aquí sí se ve en la diagonal, digamos, es mayor, pero sí se ven unos punticos como si fuera una cuadrícula de ajedrez. ¿Qué significa eso? Que debido al número de puntos no alcanza a ser completamente ortogonal. Lo que tenemos que hacer entonces es incrementar el número de puntos, pero eso incrementa la complejidad del, digamos, de la computacional y no, pues no es tan chévere. Para evitar entonces este problema que tenemos por la discretización de los polinomios de Legendre, además que la diagonal no termina siendo como tan fuerte, vamos a utilizar digamos, el algoritmo QR. ¿Listo? Entonces, para el algoritmo QR vamos a arrancar por la de monomios. Entonces, utilizamos la definición de monomio y hacemos una matriz con los polinomios de monomios. ¿Recuerdan la terrible, la matriz fea? Listo, entonces conseguimos la matriz de monomios, que sería como la primera columna va a ser la constante, la segunda columna va a ser t, la siguiente columna va a ser t cuadrado y así sucesivamente. Es esta, ¿sí o qué? Vamos a construir esta Ok. que ya sabemos que esta tiene un número condicional muy alto. Pero van a ver que no importa, termina siendo como que no importa. Entonces a esa matriz A con las bases monomiales, vamos a aplicar el método QR, que es el método de Gram-Schmidt, para encontrar una matriz Q que tiene digamos, los polinomios ortogonales, ortonormales entre sí, y la matriz de residuos. ¿Estamos? Aquí simplemente transformamos a Q y vamos a plotear los primeros 5 también. Entonces voy a correr esto y voy a correr los primeros 5. Bueno, si ustedes ven entonces esta es similar a la otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está invertida? Algunas se invierten, ¿cierto? Se hacen más chiquiticas, ya la línea no está en 1, sino que está en punto 1, porque ya está normalizada. Entonces, como está normalizada, algunas funciones se hacen más pequeñas y otras cambian de valor. Por ejemplo, este de acá ya no llega hasta 1, sino que llega hasta punto 2 alguito. La línea que es la función t no va entre -1 y 1, sino como entre -2 y menos punto 2 y punto 2, ¿cierto? Entonces, digamos, las funciones cambian de tamaño y se normalizan entre sí. Se ortogonalizan entre sí. Y si vemos entonces ahora de nuevo la matriz, la multiplicación de la matriz traspuesta de Q por Q, entonces como ya son ortonormales, ahora sí, digamos, la multiplicación de Q, de la matriz traspuesta de Q por Q, es una matriz diagonal con diagonal en 1 y el resto ceros. ¿Estamos? Ok. Creo. O sea, digamos que todas las columnas de Q, podemos hacer más acá, meterle acá 20 si quieren y ver cómo es esto. Bueno, ver las 5, bueno, es que es un boroló. Aquí, ustedes ven acá los 20 primeros polinomios de la matriz que se forma a partir de los monomios. ¿Sí? Pues ahí se forma una vaca loca y no se ven muy bien que digamos. Podemos ver 10. Listo, aquí se alcanza a ver, por acá se alcanza a ver la línea, la constante, la primer orden, por aquí se alcanza a ver la parábola del segundo orden, y bueno, en fin, la de tercer orden y todo. Aquí están todos hasta el orden 9, ¿no? Y así hay dentro de la matriz Q están todos los polinomios de orden 0 hasta orden NC, que eran 100, ortogonales entre sí y muy bien, digamos, bien formaditos porque son ortogonales y ortonormales. Entonces la matriz Q termina siendo una matriz de número condicional bajo y digamos que bien comportado, digamos, con los polinomios ortogonales que tenemos. Y lo que podemos hacer ahora es... bueno, lo que también podríamos coger el PK, que es el de los polinomios de Legendre, y aplicar lo mismo, pero no sé ni por qué lo hice.
simplemente como para decir que funciona bien. También podemos hacer el algoritmo QR, el Gram-Schmidt, y ortonormalizar los polinomios de Lagrange, de Legendre, perdón. Entonces los polinomios de Legendre pues terminan siendo iguales a la solución de los monomios. Pero bueno, eso no ayuda mucho. Bueno, listo. Entonces, tenemos... bueno, aquí tenemos entonces... Lo que teníamos entonces antes era cómo podemos interpolar, ¿cierto? La idea era interpolar. Ok, aquí entonces lo que hacemos es, con los puntos de interpolación, multiplicamos la función Q2, aquí sería la matriz Q2, la transpuesta de Q2, y obtenemos unos XQ, que serían como la proyección de los valores de interpolación en los valores de Q. ¿Listo? Y para eso utilizamos esta multiplicación de la transpuesta de Q2 por YC, que sería para encontrar estos valores de X. Vamos a ver. Y miren lo que se obtiene. Estos son como los alfas que teníamos ahorita. ¿Se recuerda los alfa que teníamos de las proyecciones de un vector B que digamos que ahí que Luis Felipe nos colaboró ahí como con el modo gráfico? Digamos, entonces tenemos un vector B que en este caso pues son los puntos de interpolación. Y eso lo proyectamos en el espacio de Q digamos, la base ortonormal, la parte ortonormal de Q. Y estos son los coeficientes que tenemos acá. ¿Sí ven? Entonces, lo que tenemos entonces es un poco de valores de alfas, digamos, para cada uno de los polinomios. Y encontramos que después de 40, ya, digamos, la contribución es mínima. La contribución más importante está en los primeros polinomios. Y ya después se hace mínima. Entonces uno podría desechar incluso de los 40 y pico para allá. Y eso es lo que hago a continuación. Entonces lo que hago acá es multiplicar cada uno de los pesos de XQ por cada uno de los polinomios e ir sumando. ¿Cuánto? Pues desde el primerito hasta el que yo quiera. Pues voy a poner acá 10. Si cojo los primeros 10, la continua, pues digamos es digamos, la azulita sería la que quiero ajustarme, digamos. Y la roja es la interpolación utilizando funciones ortogonales. En este caso solamente tengo los 10 primeros. Si yo incremento, puedo poner 20. Se va incrementando, digamos, se está ajustando un poco mejor. Y si yo aumento 30, se aumenta mucho más, se mejora mucho más. Y ya con 40 ya se ajusta muchísimo más. Pues con eso se da uno cuenta con que el polinomio menos complejo que le pueda hacer la interpolación en los datos. Exacto, eso me está diciendo es, ok, con el polinomio de orden, realmente no es 40, sino 39, estamos ajustando suficientemente bien. Con desde el 0 hasta el 49, haciendo que del 0 al 49 todos los polinomios sean ortogonales. Y por eso entonces, digamos, como son ortonormales, todos son linealmente independientes y cada uno contribuye con el máximo de contribución. ¿Cierto? Y ya, digamos, ya si seguimos sumando, ya ponemos acá 50. Vale. Profe, pero no hay un parámetro que le diga a uno. Me lo tiré. No hay un parámetro que le diga a uno a más o menos hasta qué grado llevar el polinomio. O sea, hay que hacerlo con la parte visual y No, tratar de... claro, no, aquí lo hago visuales para mostrarles a ustedes. Pero uno podría, a partir de este que tengo acá, en lugar de hacer el plot de esto, uno podría decir, mira, hasta donde ese Q, o hasta donde ese XQ más bien, en su magnitud, esté por debajo de un umbral. Ese sería el error para este caso. Muy bien. ¿Estamos? Sí, creo que sí. Listo, ok. Entonces, digamos que a diferencia de los anteriores, digamos que los polinomios ortogonales
pues su nombre lo indica, pues, digamos que cada uno contribuye, como son linealmente independientes, porque pues esa es la definición de ortonormalidad entre ellos, son linealmente independientes, pues la contribución que tiene a la hora de ajustar o de interpolar funciones, pues es máxima, ¿sí? Entonces uno puede encontrar, claro, uno podría encontrar como cuáles son las funciones óptimas para una función determinada. Quizás para la función esta de Runge, la función no, las funciones no son los polinomios, sino otras. Pero, por ejemplo, si pusiéramos esta exponencial y no la de Runge, vale. Profe, algo que me causa ahí curiosidad es con el error en comparación a lo que vimos la clase pasada, a ver si me acuerdo, era que el error en los extremos ya cuando ya deja de interpolar, ¿cierto? Se Sí, vuelve muy grande. Aquí sí. en este error es más hacia el medio, ¿no? Sí, sí, porque ya no, digamos, aquí ya no estamos resolviendo con los puntos exactos, sino que ya está encontrando los polinomios que ajustan mejor en todo el espacio. Ok. Sí, ya no vamos a tener como los mínimos que teníamos antes, sino que encuentra como reduce la contribución de las funciones de los polinomios ortogonales es en todo el espacio. Mira que no tenemos lo que teníamos antes como de unos picos muy bajitos a cero, sino que es más homogéneo. No, si lo vemos acá en semilog Y, eh, digamos que tiene un pico por acá en cero como cercano al pico y ya pues no tiene como nada más. Bien, pero por acá teníamos este. Ah, miren, la función entonces esta nueva, esta exponencial. Es que miren cómo es. Es que la de Runge es terrible. Esta función exponencial es suavecita, ¿cierto? Claro, la contribución de los polinomios, digamos, o la función, los órdenes de polinomios que contribuyen bien a esta función, pues son los primeritos. Si ustedes ven, aquí ploteé de nuevo los X y solamente como los 5 primeros ya, con los 5 primeros ya se cubre la función. Si ponemos acá, qué sé yo, 5, solo 5 polinomios, ya la función es muy buena. ¿Cierto? Porque ya, digamos, estamos cogiendo la energía casi, es como si estuviéramos cogiendo la energía, está siendo, o puede ser representada con unos pocos polinomios. Vamos a ver, con 4. Digo, con 4 ya se incrementa un poquitico el error. Aquí está la función de error. Pero ya de 5 en adelante yo creo que es suficiente. Bien. Profe, Sí. lo que uno está interpolando son las proyecciones. Sí, Ah, ok. sí. Sí, uno lo que busca es más bien encontrar cuál es la proyección del vector que ustedes necesiten en ese espacio de Qs. No, O sea que no estamos o sea, encontrando el valor exacto en los puntos de interpolación, a ok. diferencia de los casos anteriores. Y por eso no tenemos el fenómeno de Runge acá. O sea que podríamos decir que esta es como una reducción de memoria porque no tengo que utilizar los datos exactos, sino que los aproximo. Exacto, sí. No necesitamos utilizar todos los polinomios en caso de que la función sea como esta suavecita, sino que utilizamos solamente unos pocos coeficientes de ese espacio, digamos, unos pocos coeficientes y así pues unos pocos polinomios ortogonales. Ok. Es como si pues obviamente esta función, pues una función muy lenta con bajo contenido, digamos, de frecuencia. Entonces, con los primeros coeficientes de frecuencia, con los más bajitos, ya es suficiente como para representarla. Ya si la función es bien fuerte como el de Runge, ya necesitamos muchos coeficientes más, ya necesitamos más coeficientes, entonces ya, digamos, no. Pero todavía funcionaba bien, que era lo que les mostrado ahorita. Muy bien. Hasta ahí entonces, digamos que ustedes ya tienen distintas alternativas. Tienen, digamos, polinomios o funciones polinomiales normales, tradicionales, como los monomios o como Legendre. Tienen polinomios ortogonales, ya sea a partir de las funciones de Lagrange o
o utilizando incluso cualquier matriz. O sea, puede ser incluso una matriz random. Ustedes cogen una matriz random y le aplican el método QR y las funciones que van a encontrar ahí, las columnas, los vectores columna que van a encontrar ahí en la matriz Q son ortogonales entre sí. Y pueden representar una señal que ustedes tengan o una función que ustedes necesiten.